Capítulo 9, segunda a los Corintios 9, 6 al 11. ¿Lo tiene? Estos son más versículos, vamos a leer uno y uno. Yo empiezo, y luego usted es el que sigue y así nos unimos todos en el 11. Dice la palabra de Dios así. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como... Así ustedes, perdón, ya me estoy... Ustedes. Cada uno dé como propone su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Usted. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Usted? Para que esté enriquecido en todo para toda eternidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Excelente. ¿Oramos? Amado Dios, muchas gracias por este tiempo. Creo que tu preciosa iglesia recibe, es bendecida, porque el deseo de tu corazón, amado Dios, es bendecir a tus hijos. Gracias, amado Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Agradecemos tu amor y tu paz en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy yo quiero hablarte de un principio. Se llama el principio de oro, la generosidad. Pregúntale que tienes al lado, ¿eres generoso? ¿Qué tan generoso eres? Y yo quiero hablarte, escúchame, desde un punto de vista, porque a veces las iglesias, ¿verdad? Es así, ya va a empezar el pastor, nos va a pedir. Yo quiero sembrar en ti un principio que si nosotros lo aprendemos y lo practicamos, vamos a ser bendecidos. Y amado, ¿sabes por qué te lo digo? Porque ustedes son una iglesia que da. Yo le agradezco mucho al Señor y te lo digo de todo corazón. Qué bendición una iglesia como ustedes que sabe dar, que es desprendida, que le entra a todo. Y agradezco tanto al Señor que ustedes han entendido esto. Y por esa razón quiero hablarte de esto, porque sé que viene tiempo para ustedes de bendición. Yo sé que Dios te va a bendecir. Te va a bendecir no porque yo lo digo. Te va a bendecir porque la palabra lo dice. Te va a bendecir porque tú estás practicándolo. Te va a bendecir porque el Señor quiere hacerlo. Porque el deseo del corazón de Dios es que tú seas bendecido. Y con un corazón sano quiero decirte eso. Dios te va a bendecir. ¿Tú lo crees? Dios lo va a hacer. Porque ustedes son una iglesia que da. Y estamos muy agradecidos con Dios por cada uno de ustedes. Así que dile al que tienes al lado, Dios está agradado también de tu vida. Ahora, si tú vienes llegando y dices, no, pues como que no tanto, bueno, esta prédica también nos va a ayudar muchísimo. Pero este es un principio de oro. Hay principios en la palabra de Dios que se cumplen, que son leyes espirituales que el Señor hace que florezcan. Y la generosidad es uno de los principios que no solamente la iglesia cristiana debe practicar, sino que la humanidad entera tiene que ser así. Este es un principio no dentro de una iglesia, no dentro de 4 paredes. Este es un principio que todo ser humano debiera vivir. Porque cuando el ser humano es generoso, de verdad que la bendición de Dios se deja ver en la vida de cada uno de nosotros. Seamos generosos. Como iglesia, esta casa tiene algunos valores centrales y uno de ellos es somos generosos. Y tal vez cuando pensamos en generosidad inmediatamente viene a nuestra mente dinero. Pero podemos ser generosos de 1000 maneras. Pero el ser humano es bien, siempre materialista tal vez. Pero usted puede ser generoso en tiempo, puede ser generoso en ayudar a alguien,
Puede ser generoso en apoyar. ¿Ha usted apoyado a alguien? ¿Ayudado? ¿Ha pasado tiempo con alguien en apoyo? ¿Ha dedicado algunos minutos para escucharle? Cuando te has encontrado a alguien tal vez en la calle, en algún lugar donde ves un corazón quebrantado, ves un corazón con necesidad. ¿Cuántos nos hemos detenido y preguntado, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Eso también es generosidad, porque estamos dispuestos a dar. ¿Qué estamos dando? Tiempo, amor, atención. No todo en la vida es dinero. Podemos ser generosos de muchas maneras. Y eso sí te digo, si tú lo eres, Dios va a bendecirte. Porque la Biblia dice, dad y se os dará. Con la misma medida que mides, te van a medir. Si tú das atención, la vas a recibir. Si tú das amor, recibirás amor. Pero aquí viene algo. Tenemos también que saber dónde ser generosos. Cuándo serlo. Para que estos principios se apliquen a nuestra vida. Yo quiero hablarte hoy de eso. ¿Por qué? Porque sé que viene un tiempo para ti, iglesia, donde Dios te va a bendecir. Y como esto va a venir a tu vida, quiero dejar bien sembrado en tu corazón que vale la pena vivir bajo este principio, que nos va a dar plenitud. ¿Está bien? ¿Cómo se llama este tema? El principio de oro, la generosidad. Muy bien. Dice la palabra de Dios, especialmente en Corintios, el último que leímos. Bien interesante. Está el apóstol Pablo hablándole a una iglesia. Está motivándolos y viene unas palabras a ellos y les dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es bien interesante que esta es la ley de la vida. Si tú tienes una semilla, si siembras una semilla, ¿qué vas a recibir? Una cantidad específica, sí. Va a haber multiplicación, sí. Pero si tú siembras más de una semilla, habrá más cosecha. Mientras más siembres, más cosechas. Mientras menos siembres, menos cosechas. Pero hay una realidad, siempre vas a cosechar. Ese es un principio que el Señor te deja ver. Tú, amada iglesia, siempre cosecharás. Pero ahí está la medida. Tú decides con qué medida cosechar. No podemos esperar cosechar mucho si sembramos poco. Qué bueno es que tú siembras. Y gracias a Dios por tu vida. Pero si tú y yo sembramos un poco más, cosecharemos un poco más. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón. Y me encanta esa parte, no con tristeza. ¿Cuántos damos con tristeza? ¿Cuántos sentimos que nos roban el tiempo? Cuando tal vez vas en la calle y te encuentras con alguien y dices, híjole, voy a tener que escucharlo un rato. Ay, y con la prisa que traigo. ¿Sabes? Allá hay un poquito tal vez de tristeza en nuestro corazón. Pero no lo hagamos así. Démoslo con alegría. Ese tiempo que tú estás dando, esos minutos de tu oído que estás prestando, el servicio, el apoyo que das a alguien, un trabajo para alguien, hazlo con alegría. ¿Sabes por qué? Diga conmigo, porque Dios ama al dador alegre. De verdad que Dios ama al dador alegre. Tampoco demos, dice la Biblia, por necesidad. ¿Qué es por necesidad? Que yo tengo necesidad. No, la Biblia se refiere a que no des obligadamente. ¿Te has sentido obligado a dar? ¿Alguna vez te sentiste así como, híjole, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya me echaron la bolita encima. Pero cuando tú y yo damos con libertad, voluntariamente y con alegría, el Señor hace que se multiplique abundantemente lo que damos. Lo que das, Dios lo multiplica. ¿Y a quién se lo da de regreso? A ti. Hay un principio que tú y yo debemos de vivir y que muchos han descubierto, aunque no son cristianos. Siempre que ayudan a alguien, siempre que dan a alguien, siempre que apoyan a alguien, esto lo cosechan
y reciben más de lo que dieron. Y repito, no solo pienses en dinero. Qué difícil es dejar de pensar en este momento que te estoy hablando, dejar de pensar en dinero. ¿Sí o no? La mayoría estamos pensando en signos de pesos. Es difícil porque para el ser humano ese es como el tema central, la economía, nuestras circunstancias. Pero no solamente, dijera Primera de Alfonso 1:1, de dinero vive el hombre. Tenemos también que pensar en otros términos y eso nos califica a todos para dar. Si tú y yo pensamos solo en términos de dinero, entonces nos quedamos cortos y decimos no puedo dar. No tengo nada que dar. Y tal vez sí, no eres rico. Pero puedes dar otras cosas. Siempre puedes ser generoso. A lo mejor tienes 2 pares de zapatos. Puedes dar uno. Ay, no, los 2 me gustan. Porque dar no siempre tiene que ver con eso. A lo mejor guisas delicioso. Puedes preparar un poquito más y tal vez regalárselo al vecino, a la vecina que ves que no sabe hacer más que huevos y se le queman. Puedes decirle, vecino, mire, aquí está. Vecina, mire, toma. Tal vez ni lo necesita, pero no importa. Tú no estás dando solamente al que necesita, tú estás viviendo bajo un principio, la generosidad. Y la verdad es que nos conviene. Y el Señor esto nos lo enseñó claramente. Mira, quiero hablarte un poquito en la vida de Jesús. Él nos enseñó cómo dar. Jesús, en primer lugar, dio su vida. Ninguno de nosotros tal vez estamos llegando a ese nivel. Por eso quiero hablarte de principios de dar y no solamente de la economía. Hay muchas cosas que dar. Y Jesús, ¿sabes qué dio? Vida. Dice la palabra de Dios así, yo te lo leo, Lucas 7:12. Dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Cómo le puede decir eso? Su único hijo acababa de morir, ella era viuda y era su único hijo. Una mujer cuyo hijo moría y que no tenía esposo, ¿qué iba a hacer de ella? Porque en ese entonces no trabajaban, no podían emplearse. ¿De qué viviría? Pregunta. Pero el Señor se acercó y le dijo, no llores. Aparte del dolor de perder a un hijo, la preocupación del mañana. Y acercándose tocó el féretro y los que estaban allí se detuvieron y le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se levantó, imagínate, yo creo que se me cae la peluca ahí, ¿no? Y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y él se lo dio a su madre. Me encanta esa palabra, dio. Se lo dio. Se lo regaló. Pero pues era de él, de ella, ¿no? Él ya había muerto. Ella lo había perdido. Pero Jesús le devolvió la vida y se lo regaló una vez más. Algo que ella había perdido, el Señor se lo devolvió. Amados, a veces hemos perdido muchas cosas. ¿Qué es una pérdida? Algo que se fue. Algo que tal vez nos robaron. Tal vez te robaron la felicidad. Tal vez te robaron la paz. Porque el enemigo sabe cómo robar cosas. El enemigo sabe muy bien por dónde robarnos lo que Dios nos da. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino a la vida de esta mujer que había perdido todo. Lo que le había perdido, lo que había muerto, lo tomó y se lo dio una vez más a su madre. Porque el Señor Jesús sabe dar lo que has perdido. Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué has perdido? Dios sabe dártelo una vez más. Ya no es tuyo porque lo perdiste. Pero en Él está el dártelo una vez más.
Él sabe dar, Jesús sabe dar. ¿Sabes qué también daba Él? Vista a los ciegos. Dice Lucas 7, ese mismo capítulo, versículo 21, en esa misma hora, sanó muchas enfermedades y plagas, y a muchos ciegos les dio la vista. Otra vez usa la palabra les dio la vista. ¿Por qué no dice sanó a unos ciegos? O dijéramos, les hizo el milagro, ¿no? ¿Por qué la Biblia usa la palabra dio? Porque era algo que habían perdido, era algo que ya no tenían. Pero el Señor, en esa acción que quiere describir, no sé si me estoy comunicando, no era algo así nada más como que, ay, pues ahí te sano y ya. Él estaba haciéndoles saber, y la palabra usa con toda dedicación la palabra dio. Porque o no la tenían, nacieron tal vez ciegos, o la perdieron. Pero el Señor recupera las cosas para nosotros. Él ha recuperado tu vida, tu salvación. Tú y yo estamos aquí gracias a que Él hizo una acción y compró nuestra salvación y nos la dio. Nos da sanidad, nos da vida y nos devuelve lo que nos ha sido quitado o lo que nosotros hemos perdido. Todo fuera que siempre fuéramos las víctimas. Pero a veces nosotros tenemos la culpa. ¿Has perdido algo? Que dices, ¡ay! Pero yo tengo la culpa. Vaya, si te asaltan, pues ni qué hacer, ¿no? Pero hay veces que hemos perdido cosas y fue nuestra culpa. La dejamos allí, ¿no? Y se nos olvidó. O lo pusimos en cierto lugar y alguien se lo llevó. Pero es nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Pero aún el Señor puede volver a recuperar lo que hemos perdido por nuestras decisiones, por aquello que nosotros hemos hecho mal, por nuestro pecado, por nuestro impulso. El Señor tiene compasión y misericordia y puede recuperar para nosotros. Díganme si no es nuestro Dios generoso. Dice Lucas 9:1 que Él también dio poder. Tomó a sus discípulos y los reunió, dice la palabra de Dios en Lucas 9:1, y les dio autoridad sobre los demonios y autoridad para sanar enfermos. Una vez más, Él nos da autoridad. Amado, tú y yo, como hijos de Dios, también Él sabe darnos esa autoridad para estar sobre toda obra de las tinieblas. Porque nuestro Dios es generoso. Él también alimentó a 5,000, a 4,000, más. Esos nada más eran los hombres. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:32 que estaban ahí toda la multitud y Él los vio y tuvo compasión de ellos. Los vio como ovejas que no tenían pastor, y como ya era muy tarde para que se regresaran a comprar algo, les dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y a veces eso nos pide el Señor. Es como si Él dijera: yo soy generoso, pero te toca a ti. Dales tú de comer. Y yo creo que ellos pelaron los ojos y dijeron: ¿qué? ¿Cómo crees que voy a darle de comer a 15,000? No, hombre, ni siquiera todo el salario de un año me alcanzaría para darle de comer a todos esos. A ver, damitas hermosas, ¿cuánto dinero necesitas para darle de comer a 15,000 personas? ¿Hay cuentas? ¿Con cuánto dinero come una persona? ¿100 pesos? ¿50? Dependiendo qué, ¿no? O sea... Bueno, si se va a la zona hotelera, no, pues olvídalo, ¿no? Si se va al Pampas, pues no, pues ¿cuándo, no? Pero así, mal comidos, 50 pesos. 100 pesos. ¿1 millón cuánto? 1,500,000 pesos. ¿Cuántos tienen 1 millón? ¿Cuántos juntan en un año 1 millón?
Por eso los discípulos dijeron, ni el salario de un año nos alcanzaría para darle de comer a estos. ¿Cómo crees? ¿De dónde vamos a sacar? Pero aquí había una prueba, amados. El Señor quería probar no su dinero, no si tenían o no. Quería probar su disposición a ser generosos. Porque Jesús era generoso. ¿De dónde iba a sacar 1,500,000? ¿De dónde? Pero Él tenía compasión. Y por eso les dice a ellos, pues denles ustedes. Él quería ver qué tan generosos eran, porque Él puede hacer que 1,5 millones de pesos aparezca en un momento cuando eres generoso. Ay, pastor, qué buena noticia me dijiste. Pero no era para ti, era para ellos. Qué diferente, ¿verdad? Porque se trata de generosidad, no de ganar. Generosidad es ver por los demás, no ganar tú. Que quiero decirte que el Señor Jesús les permitió que cada uno se quedara con 12 canastas, una canasta para cada quien. Qué rico, ¿no? Una mojarrita ahí fritita, bien rica. Alguna vez les dije, ¿y cómo se las dio crudas? Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, les dio crudo el pescado, ahí recién sacado del mar, así todo ahí moviéndose, ¿no? Así, toma, ¿cuánto se les antoja una mojarra así? Tenga. El Señor se las dio listas para comer. ¿Cómo le hizo? Es un milagro que ni siquiera tú y yo alcanzamos a dimensionar. Pero ¿sabes qué está implícito en ese milagro? Él quería ver la generosidad de sus discípulos y no la había. Y se parece tal vez a nosotros. ¡No tengo! ¿De dónde? ¿Cómo crees, Señor? Estás viendo y no ves. Pero había un niñito, un muchachillo, que dijo, pues no tengo, Señor, pero aquí hay 3 panes y 2 peces, y se los trajo a Jesús. Y eso fue lo que multiplicó el Señor, porque ese niño fue generoso. El que determinó el menú ese día fue el niño. Todos comieron pescado y panes hasta saciarse. Ahora, ¿tú con cuánto te sacias? Todos tenemos un estómago diferente, ¿verdad? ¿Con cuánto te sacias, no? Yo he visto a gente flaquita, pero híjole, no tiene fondo. Dices, ¿dónde guardas lo que comes, no? ¿En dónde lo echas? Y la Biblia dice que todos comieron hasta saciarse. Pero todo surge, amados, por la generosidad de un niño que sabía que no alcanzaba, que sabía que era, hasta si quieres, en cierto punto una tontería lo que él estaba ofreciendo, pero fue generoso y estuvo dispuesto a perder lo que tenía para bendecir a otros. ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo? Porque todos podemos decir no tengo. Porque sí, ninguno de aquí es rico. ¿O hay alguno aquí que sea dueño de algún hotel o algo así? Para que nos diga, que nos consiga algún descuento. ¿Sabes? Aparte de que Jesús es generoso y dio de comer y enseñó generosidad, lo que principalmente Él nos dio fue su vida. Dice Juan 15:12, este sí quiero que lo busquemos. Juan 15:12. Juan 15:12. Gracias. Ya nos dio la instrucción. Juan 15:12 dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús
no, él dijo, a mí no me quitan la vida. Esto es, no estoy ahí, pues ni modo, el Padre me obligó y pues tengo que obedecer. Él dijo, yo la pongo. Él dio su vida. Todo lo que ya te dije, dio vida, resucitó sueños muertos, dio salud, dio comida, claro que dio dinero, ayudó a gente a pagar impuestos, dio esperanza, dio perdón, dio propósito de vida. Podemos hacer una lista enorme de todo lo que Jesús vino a dar. Pero principalmente dio su vida por amor a nosotros. Si alguien nos enseñó generosidad es Jesús. Y yo sé que cada uno de los que están aquí sentados son generosos. Pero tal vez nos hace falta ampliar todavía nuestro concepto de generosidad para cosechar más de lo que Dios ya te da. Porque, amado, deseamos que seas bendecido y que vivas bajo esos principios. ¿Qué nos puede evitar ser generosos? Una mentalidad de egoísmo. Cuando somos egoístas decimos, ¿y yo qué? ¿Yo qué gano? ¿Yo qué gano? Cuando pensamos de esa manera, entonces nos evitamos la bendición. No vendrá a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dad y se os dará. Viviremos porque Dios es bueno. Él no nos va a dejar. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amados, Él tiene un compromiso contigo de sostenerte en tu alimentación, en tu sustento diario, en tus necesidades básicas. Él prometió hacerlo. No tenemos ni de qué preocuparnos. Mateo 6:33, así lo dijo. Los gentiles, aquellos que no conocen de Dios, se preocupan de todas estas cosas, pero tú y yo no tenemos que preocuparnos de eso, porque más vales tú que las aves del cielo y que los lirios del campo, y Dios las viste y les da de comer. Así que dile que tienes al lado, no te preocupes por la comida, no te preocupes por el vestido. Pero si tú te quieres vestir con Prada y quieres comer en el Pampas, entonces necesitamos hacer otra cosa. Porque el Señor no nos prometió vestirte de Prada ni que comas en el Pampas todos los días. Pero si tú lo quieres hacer y disfrutar de eso, amado, primer lugar, ahí tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque el Señor sustenta nuestras vidas con las necesidades básicas, pero si tú quieres ver otro nivel de bendición, de provisión, pues hay que sembrarle. Y el Señor lo dará. No, pero yo por eso trabajo mucho, pastor. Qué bueno. Y hay que seguirlo haciendo. Pero aún en tu trabajo el Señor puede multiplicarlo cuando practicamos un principio, ser generosos. Pero cuando tenemos una mentalidad de egoísmo donde tú y yo siempre queremos ganar y donde si ayudamos a alguien lo hago para que yo sea bendecido, porque hasta en eso somos así, ¿sí o no? No, sí voy a apoyar a este porque hoy por ti y mañana por mí. Ya desde ahí va implícito un negocio, un interés. Pero el Señor nos enseñó que no hay interés. Cuando Él daba, nunca estaba esperando un interés devuelto. Porque ahí la generosidad no existiría, más bien sería egoísmo y conveniencia. Porque a veces el creyente piensa ser generoso. Y a veces nos engañamos diciendo, es que yo soy generoso porque ayudo, pero ahí en el corazón, tal vez o en lo profundo, solo tú y yo lo sabemos, a lo mejor hay un interés de ganar, de recibir más. Pero es que la Biblia lo dice, pastor, sí, pero ahí ten cuidado porque Él conoce el corazón. Porque Dios ama al dador, no al biznero. Es diferente ser dador a ser biznero. El egoísmo nos estorba. La codicia nos estorba. ¿Qué es la codicia? El que quiero más. El que quiero más. Tienes lo suficiente, vives bien, súper, pero es que ya quiero cambiar. Ya necesito otra cosa. Ya me aburrí. Amados, hay que cuidar nuestro corazón de la codicia, porque eso nos va a estorbar
para vivir viendo el poder de Dios. Amado, ¿tú quieres ver el poder de Dios a diario en tu vida? ¿Sabes dónde puedes ver el poder de Dios a diario? En tu generosidad. Allí vas a ver cómo Dios obra milagros siempre. Queremos ver milagros de sanidades, queremos ver, oh Señor, que yo ponga las manos sobre un enfermo y oh, no, reciba ahí la vista y bien padrísimo. Pero tú puedes vivir milagros de Dios, ver su poder fluyendo a través de tu vida cada día en base a si tú das, el Señor dice, yo lo voy a multiplicar. Ahí puedes ver un milagro en todo momento, sea con quien sea donde sea en la iglesia, sea allá afuera. Porque Dios nos llama a ser generosos. Más allá. Nuestra actitud también nos puede estorbar un poquito. Porque pensamos de esta forma. ¿Qué ha hecho alguien alguna vez por mí? Porque tendemos a pensar así, ¿no? Oh, sí, pastor, pues tú me estás hablando de eso. Sí, pero a mí, ¿quién me ha hecho generosidad alguna vez? A ver. Y tal vez es así. Tal vez no has sido el receptor de una generosidad de alguien. O tal vez no has visto a la fecha a alguien que haya sido generoso. Pero eso no quiere decir que tú y yo no podamos serlo. Tú y yo podemos serlo. Porque esa mentalidad es de un corazón herido o de un corazón envidioso. Que dice, si nadie lo hace por mí, ¿yo por qué lo voy a hacer? Porque somos hijos de Dios. Porque tú eres reflejo de Dios. Porque si el ser humano entendiera este principio, otra cosa sería el mundo. Y aparte nuestra propia vida sería diferente. Un corazón generoso. Y yo doy gracias a Dios que aquí están sentados gente generosa. Y de verdad lo digo no como psicología inversa. Es verdad. Amados, Dios los ha visto. Lo que tú has dado, el Señor lo ha multiplicado. El esfuerzo que tú has puesto, cada cosa en la que tú has aportado para el Señor, para otros, Dios lo va a multiplicar. Solo cuida tu corazón de no hacer negocio con Dios, sino de ser dadivoso para Él. Y entonces cosecharás abundantemente. Así que voltea con el de al lado y dile, tú vas a cosechar. Tú vas a cosechar. Y si no lo has hecho hasta ahorita, tal vez hay algo que ajustar. Tal vez hay algo ahí en el corazón que como que se ha mezclado tantito entre negocio, entre codicia. Nada más trabajemos en eso y créeme, veremos la bendición del Señor. Así que quiero terminar diciéndote esto. Amado, ¿qué podemos hacer? Siempre tienes que estar listo para ver dónde hay necesidad y tú puedas ayudar. Ese es un consejo práctico. Abre tus ojos a las necesidades de otros. El Señor Jesús, todo lo que Él hacía, se dio en base a que veía la necesidad de otros. Tristemente, a veces solo vemos nuestra necesidad. ¿Y no la tengo? Sí la tienes. Pero no vemos más que nuestra necesidad. Y eso nos está estorbando. Pero cuando tú y yo abrimos los ojos a la necesidad de alguien más, y a veces Dios te los trae enfrente. Hay ocasiones en las que el Señor te deja ver, mira, y mírate tú. Y hasta nos avergonzamos y decimos, ay Señor, ya me callo. Porque Él sí está en necesidad. Y yo, la verdad es que no. Entonces piensa en la necesidad de los que tienes al lado. No se trata de que seas el salvador del mundo. No vas a andar preguntándole a todos, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Tampoco somos beneficencia pública. Pero sí o no el Señor te los pone enfrente.
Por eso tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos, escuchar a la gente, relacionarnos con ellos y nos daremos cuenta de su necesidad. Y repito, no se trata solo de dinero. Tal vez la necesidad del que tienes enfrente es que oren por él. Simplemente un abrazo. Tal vez solo una palabra. A veces una sonrisa. A veces un aventón. A veces una torta del Chavo. Un vaso de agua. Nada más. Y no sabes cómo puede cambiar la vida de alguien. Y Dios usa tu vida para transformar el mundo. Toma en cuenta que el motivo de dar es que glorifiques a Dios y no hacer business. Cuando des, toma en cuenta que el motivo de dar es glorificar a Dios. Si vas a meter tu mano a la bolsa y sacar 20 pesos, 50, 100 porque viste la necesidad de alguien, no la metes y digas, mira, Dios lo voy a dar, pero espero que en la semana me lo devuelvas al 100 por 1, Señor, mira Dios. Toma, hijo, aquí está para ti. Que Dios te bendiga, pero estás pensando que Dios me bendiga. No lo hagas así. Tal vez lo hemos hecho así, por eso no hemos recibido mucho. Porque el Señor nada más nos ve y dice, ay, hijo, ya lo perdiste, ¿no? Ajá. Y aún así quiero decirte que el Señor te lo devuelve. Pero a lo mejor nada más te lo devuelve y no te lo multiplica. Pero bueno, porque Dios es bueno y tiene misericordia, ¿no? Nada más a decir, ay, hijito, bueno, está bien. Lo intentaste. Pero saquemos de nuestro corazón eso y no digámosle, en vez de Dios te bendiga, Dios me bendiga. Imagínate que digamos eso, ¿no? Cada vez que, toma, que Dios me bendiga, ¿no? Por favor, hazlo para glorificar a Dios. Y créeme que va a cambiar todo, porque Colosenses 3:23, a ver, Sefenestaf, les encanta ese pasaje, ¿va? Hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor Ahí está, pastor, pues dice que por eso voy a recibir la recompensa. Hazlo para glorificar a Dios. Sí, lo sabes. La vas a recibir allá en el cielo, así que no te hagas emociones, no te ilusiones aquí ahorita que el Señor te haga ganar la lotería. Pero aún así, Dios es bueno y Dios es fiel. Así que si tú vas a dar, y este es un principio para el dinero, si tú vas a dar financieramente a alguien o de esa forma, hazlo bajo los principios que enseña la palabra. ¿Cómo? Hay varios principios. El diezmar, el ofrendar, el dar también las primicias. Si tú consideras ello, hazlo bajo esos principios, que son principios de bendición, que no son principios para maldición, sino que el Señor te bendice a través de ellos, y esa es la idea. Si tú vas a considerar dar finanzas, dalas con la misma actitud. Cuando oramos por las ofrendas, cuando decimos amados, si alguien quiere dar para la renta, si alguien tiene en su corazón el diezmar, el ofrendar, ahí está. No lo eches diciendo, ay Señor, ahí te va, pero acuérdate que me tienes que multiplicar. Es el mismo principio. Da para Él. Que sea una generosidad de tu corazón, no buscando. Es que Señor, tú dijiste que me tienes que abrir la ventana de los cielos y yo por eso lo doy, porque Él lo va a hacer, sí, pero Él ama al dador alegre. No lo des por obligación o por necesidad o por business. Si tú das financieramente. Y por último, sé generoso también al reconocer lo que otros hacen. Esto cuando lo estaba preparando estaba pensando, ¿cómo podemos ser generosos como iglesia?
Y ya te dije muchas maneras, ¿no? Materialmente, financieramente, el tiempo, el ayuda, un ray, lo hemos hablado mucho, ¿no? Un aventón, todo ese tipo de cosas. Y amada iglesia, de verdad, qué bendición que ustedes lo son. Pero algo que también había en mi corazón era, seamos generosos también en reconocer lo que otros hacen por ti. ¿A qué me refiero con eso? El Señor Jesucristo, siempre que se enfrentaba con una persona, Él siempre tenía algo bueno que decir. Y si alguien hacía algo, Él lo alababa. Decía, bien has hecho. Bien, buen siervo y fiel. Oh, qué gran fe. No he visto fe como esa. ¿Se acuerdan de esas palabras de afirmación de el ser humano hoy en día ni siquiera es capaz de decir qué bien hiciste esto? ¿Cuántos hoy disfrutaron el desayuno? ¿Y cuántos ya tuvieron la generosidad de decir, hermana, qué bueno? Un aplauso, un aplauso. Y esto tiene que ser cada 8 días. Eso es cultura, educación, pero es parte de una cultura de generosidad. Porque a veces hacemos sentir a la gente que ese es su trabajo, es su obligación. Y eso es en la iglesia y fuera de. ¿Cuántas veces te has sentado en un restaurante y llega el mesero o la mesera, ¿verdad? A lo mejor toda atarantada, es primeriza, es la primera vez, tiene un chorro de trabajo, ya no sabe ni a dónde, no está acostumbrada. Alguien que viene de la mayoría que venimos de México, pues allá, ¿verdad? Así, no están acostumbrados a la presión, pero llegas a Cancún y dices, ay, jole, lentos, ¿verdad? Lentos. Porque estás acostumbrado a la vida en las ciudades, corre, y acá llegas ¿y qué onda? ¿A qué horas, no? O sea, y ya cuando llegan, ya hay un poco de molestia, ¿no? ¿Y a qué horas me atiendas? Y, ay, híjole, ay, te pasas. Pero, aunque tal vez lo está haciendo mal, a lo mejor es su trabajo, le pagan por eso, tal vez uno dice, pues es que le pagan, pues es que tiene que hacerlo bien, tiene que aprender. Pero si aún en eso fuéramos generosos, dijéramos, gracias por tu esfuerzo, gracias por atenderme bien. A lo mejor no te atendió bien, ¿no? Pero gracias porque te esfuerzas. Cambiaría completamente todo. No podemos reconocer ni tampoco dar una generosidad de una palabra de ánimo, de aliento. Decir qué bueno lo que haces. Gracias por ayudarnos. Alguna vez escuché un testimonio de un pastor llamado Ricardo Solano. No sé si alguien lo conozca. Y él platicaba que uno de sus amigos en un vuelo se encontró al expresidente, ¿cómo se llama? Ah, sí, el que estuvo antes de, ya ni me acuerdo, Laguna Mental, ¿les pasa después del COVID? Calderón, Felipe Calderón, y estaban en el vuelo, y lo vio, y dice que él se acercó y le dijo, señor expresidente, gracias por lo que hizo por el país. Y dice que inmediatamente levantó la mirada y empezó a llorar. Y le dijo, jamás nadie me dijo gracias. Todos se han dedicado a decirme lo malo que hice. Y dice, y sí, he hecho muchas cosas malas. Pero creo que alguna vez hice algo bueno. Y nunca nadie me dio las gracias. Gracias, Señor. Y es verdad, somos rapidísimos para decir lo malo que hacen las cosas. Todos lo hacen mal, ¿sí o no? Cualquier gobernante lo hace mal. La policía lo hace mal. El vigilante de la privada lo hace mal. El policía de la esquina lo hace mal. Todos lo hacen mal. Tú y yo lo hacemos mal. Pero si tuviéramos también la generosidad de decir gracias por lo bueno que haces, otra cosa sería. Y sabes que se necesita el pueblo de Dios que se levante para ser generosos. Y cuando hablo de generosidad, también son tus palabras, porque el Señor Jesús lo enseñó, eso es lo que hacía. Y el apóstol Pablo dijo también
Que de nuestra palabra no salgan palabras corrompidas, no salgan quejas, no salgan maldiciones, sino que salgan palabras de bendición, sazonadas con sal para la edificación de los que nos oyen. Tú y yo también podemos bendecir a otros con nuestras palabras. Y las palabras tienen más poder que la lana. Las palabras tienen más impacto que una ofrenda económica y que una torta de jamón. Una palabra de decirle a alguien, gracias, que Dios te bendiga. Qué bueno que haces esto. Cambia la vida de alguien. Y eso no tiene precio. Eso todos lo tenemos y lo podemos dar. ¿Quién de los que está aquí dice no puedo darlo, a menos que seamos mudos? Pero todos podemos dar generosidad con nuestras palabras, una mirada. No hacer sentir a la gente, y ahora, pues es tu deber, ¿no? Pues eso es, para eso te pagan. Y sí, pero no necesitamos más humillación, necesitamos más amor. Y no es la predicación de amor y paz, o paz mundial, pero sí es una prédica en la cual hay una cultura que trabajar. Hay una cultura que va a bendecir. Hay una cultura que se impregna en la vida cristiana, porque tenemos a Cristo, porque si Jesús vino a dar, ¿por qué el pueblo de Dios no puede dar bendición, dar palabras de vida, dar una sonrisa? ¿Por qué el pueblo de Dios no es capaz de darlo? Nos hace falta tal vez trabajar en otras formas de generosidad. Y por eso yo estoy hablando esto, porque iglesia hermosa, tú eres generosa. Pero hay más formas para ser generosos. Ampliemos nuestro concepto de generosidad y bendigamos a los que están cerca de nosotros. Hay una regla, la regla de los 30 segundos. Y esa la habla un hombre llamado John C. Maxwell. Él dice que cuando te encuentres con una persona, si quieres ser influencia, si quieres cambiar su vida y quieres impactarle, los primeros 30 segundos en que lo viste, dile algo bueno. Dile algo bueno. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Voltea con el que tienes al lado. Tienes 30 segundos para decirle algo bueno. ¿Cambió algo? Es más, mira, en este momento hasta la atmósfera está diferente. Eso es muy buenísimo. Si eso pudiéramos hacerlo, es algo que se riega como fuego, como pólvora. Es un catalizador para cambiar actitudes. Es un catalizador que cambia la pesadez a veces de un ambiente, la hostilidad de una atmósfera. Y tú puedes ser ese instrumento, porque tú tienes a Cristo, debiera ser natural en nosotros. Iglesia, somos generosos. Usemos con generosidad también nuestras palabras. Y todo lo demás. Ahora no tomes esta prédica para decir, ya no voy a ser generoso en lo anterior y ahora sí, en este me aplico, ¿no? Ampliemos, mejoremos. Y amados, Dios va a bendecirnos. Y eso te lo digo de todo corazón, sabiendo que es algo que Dios, y los que están aquí, que hemos estado orando jueves, viernes, es algo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón. Dios te va a bendecir. Y hemos estado orando por una etapa de bendición, y viene esa etapa de bendición para tu vida. Disfrútala, recíbela, pruébala, pero no la amontones para ti. Porque si Dios te va a bendecir, no es nada más para ti. Es para que seamos un canal para bendecir a la gente que hay alrededor de nosotros. Porque tenemos que ser como Cristo. Él no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. Y Él dijo, como si yo, el Maestro,
he hecho esto por ustedes, háganlo ustedes entre vosotros. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. ¿Me ayudas, Brian?